Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Zona Global. Bueno, este es el segundo capítulo de esta entrega de lo que es la guerra y la invasión rusa a Ucrania. Quedamos en el capítulo anterior en la parte de los blindados, pero antes les recomiendo a todos que para que se den una idea, tengan una idea de cómo poder entender a dónde es que vamos, cómo estamos guiando y el foco de lo que se está diciendo, observen el capítulo anterior. Básicamente me concentro en los blindados porque ha sido objeto de que todo el mundo ha criticado de que la cantidad de blindados pues afecta la capacidad militar rusa. Obviamente no es el ritmo para llevar una guerra, sería insostenible, ¿no? Pero a su vez, no entiendo por qué Ucrania pide blindados, a donde tiene 15.000 blindados, a no ser que se los hayan destruido todos, por supuesto, que eso habría que sentarse a analizar, a pensar, queda como una pregunta al aire, ¿no? Pedir aparatos como los Leopard 2 o el M1 Abrams norteamericano, para mí sería contraproducente. Realmente no creo que representen mayor cambio a lo que hemos visto en la guerra. ¿Por qué? Primero que todo, el 90% de la topografía de la extensión territorial ucraniana es una amplia planicie, o sea, no hay absolutamente nada, es simplemente un terreno plano. Fuera de esto es un terreno fangoso, llueve y se hace un fango completo. Esto va a causar un retroceso a lo que es la movilidad del tanque a la hora de operar. Y este terreno amplio, sin poder esconderse, sin zonas boscosas ni nada, hace una amplia ventaja para los helicópteros rusos poder destruir a los tanques occidentales. No tienen donde esconderse ni tienen amplia movilidad, sobre todo un aparato que pesa 70 toneladas. En fin, los dejo acá. Vamos a seguir con el segundo concepto. Ustedes se acuerdan hace unos 5 meses atrás cuando le pidieron a Alemania que se diera los tanques Leopard a Ucrania y Alemania se negó. Se negó por la sencilla razón que es que no los tenían. No habían tanques disponibles para poderle donar a Ucrania. Esto ocasiona que la ministra de Defensa, Christine Lambert, pida un informe a las Fuerzas Armadas alemanas. Dicho informe exponía la falta de equipo y armamento que tenía el ejército alemán. No había una sola división apta para poder defender al país. Solamente se estimaba que entre 10 a 15.000 hombres estuviesen en capacidad de combate para defender toda a Alemania. 150 carros de blindado de combate eran lo que tenían disponible, los famosos Puma que hemos escuchado a través de las noticias. Y solamente 9 helicópteros podían volar. O sea, no había ni siquiera forma de aerotransportar a estos 15.000 hombres a ninguna parte de Alemania. Bien, a pesar de esta triste realidad, ¿y por qué triste realidad? Porque pues obviamente estamos acostumbrados a ver una ingeniería alemana en productos militares, en desarrollo de productos militares, y aparte de eso un ejército inmaculado, y aquí pues prácticamente no lo había. Y esta triste realidad hace que la ministra Lambert sea criticada violentamente, tratada de inepta, tratada de negligente, calificada de incapaz, y básicamente a raíz de todas estas críticas entre todo el que pudo y la prensa, dimite para enero 16 del 2023. Qué extraño concepto que dimitiese, ¿no? Pero bueno, vamos a retroceder 2 años y medio hacia atrás. ¿Ustedes se acuerdan cuando el presidente Trump llegó a la reunión y prácticamente criticó a la OTAN por no aportar
el presupuesto económico que le tocaba a cada país para la OTAN, o sea, para mantener la organización del Tratado Atlántico Norte. Incluso amenazó con retirarse de la OTAN. Dichos comentarios hicieron que la prensa lo criticara profundamente. Le dijeran que no sabía lo que estaba diciendo, le dijeron que era mentira lo que estaba diciendo, le dijeron que no se trataba hacia los aliados y le dijeron que no tenía una remota idea, que era un tipo arrogante y loco. Y desestimaron la prensa entera lo que estaba diciendo Donald Trump hace 2 años y medio. Este gasto militar simple y sencillamente lo ha venido sosteniendo Estados Unidos y ha sido el que ha pagado los gastos por los últimos años de lo que es la OTAN. El informe de la señora Lambert prácticamente resalta lo que dijo Donald Trump hace 2 años y medio atrás. Ahora muy bien, muy suavemente, muy pausadamente, el Parlamento alemán aprueba una partida de 100 billones de euros, para poder reactivar este ejército y poderlo activar de vuelta, pues comprando material y haciendo todo un esquema para volver otra vez a levantar el ejército alemán. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen simple y sencillamente porque la cercanía de la guerra, o sea, las fronteras de guerra ucraniana, pues básicamente está muy cerca de Europa. No lo hacen por otra cosa, porque aquí hemos tenido guerras en otras partes del mundo, las seguimos teniendo hoy día y no se les da ni siquiera la cobertura periodística que ameritaría la información de un conflicto militar de niveles como cualquier otra guerra que pase en África o en incluso Asia. Pero nadie se preocupa por eso. Hoy día es importante por la cercanía que hay de frontera. Recuerdo, y les doy otro tip ahí, acuérdense el problema que tuvo Angela Merkel con Donald Trump a raíz de este concepto de oponerse a la cuestión económica dentro de la OTAN y de aportación del 5% de cada país hacia la organización. Bien, estas nuevas circunstancias trajeron conceptos y horizontes que destapan realidades que todo el mundo vive ocultando y tapando porque no les conviene que salga a la luz pública. Ahora muy bien, el tercer concepto nos llevaría a analizar la parte económica. Bien, observen muy bien. Entre los años 2014 al 2021, Estados Unidos aporta 2.500 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania. Empezamos en el año 2022, unos cuantos meses después de que arranca la guerra, la invasión rusa a Ucrania. Agosto 22, 2022, la Deutsche Welle anuncia que Estados Unidos aprueba 3.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Para septiembre 29, Los Angeles Times saca un reportaje donde indica que Estados Unidos dona 1.100 millones de dólares más a Ucrania. Para octubre 28, 2022, una vez más, la Deutsche Welle saca las noticias de 18.500 millones de dólares más. Aquí es a donde viene en esta partida de dinero los HIMARS, los lanzacohetes de fabricación norteamericana. Para noviembre 4, 400 millones. Para diciembre 9, 275 millones. Para diciembre 22, escuchen muy bien, el Congreso de los Estados Unidos aprueba una partida por 45.000 millones de dólares para ayuda militar a Ucrania. Ya entrando en el 2023, enero 7, 3.750 millones de dólares más. Y enero 21, con el viaje del presidente Biden a Ucrania,
le regaló prácticamente 500 millones de dólares adicionales. Esto nos suma una masiva ayuda económica en el campo militar a Ucrania. El monto total, según mis cuentas, unos 75.025 millones de dólares solamente en 5 meses. Y esto solamente los Estados Unidos. No estamos hablando de la ayuda militar que ha brindado Francia, no estamos hablando del Reino Unido, no estamos hablando de las municiones que le pidieron a Suiza que aportara. Suiza ha sido gran productor de munición, de balas, de tiros, y que Suiza ha entrado a aportar esta dotación de munición. No estamos hablando de ninguna ayuda de los países de la OTAN. Hay que resaltar la ayuda que ha dado Polonia al pueblo ucraniano, recibiendo a esta cantidad de 8 millones de exiliados dentro de su territorio, ¿no? Que se han desplazado posteriormente al resto de Europa, llámese Austria y Alemania, incluso han viajado a otras partes. Pero una gran ayuda ha brindado el pueblo polaco a la gente que ha necesitado. Eso es algo para resaltar en todo este escenario, ¿no? Ahora, muy bien, ¿a dónde nos lleva esta parte económica? 75.100 millones de dólares. Y la pregunta que yo les hago a todos ustedes es: ¿a quién estamos armando? ¿Quién está fiscalizando este dinero? Yo no conozco ningún país que fiscalice esto, no conozco ninguna institución privada que fiscalice las ayudas enviadas a Ucrania, no conozco ninguna entidad fiscal que venga a hacer esto. Nadie está fiscalizando este dinero en lo que yo tengo conocimiento y he podido investigar a través de los últimos meses. Pero bien, la pregunta se vuelve más espinosa. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando una noticia sale en estas condiciones y dice así, esto fue hace una semana y media, 2 semanas atrás, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, sería relevado de su cargo por corrupción en contratos del ejército. O sea, las licitaciones del ejército están en adquisición de equipos y armamento, están sobreestimadas en todos los mercados habidos y por haber. Esto incluye mercado negro incluso, ¿no? Por eso es que sería interesante, entre la historia de corrupción de Ucrania versus lo que están diciendo del ministro de Defensa ucraniano en este momento y todas las ayudas que han llegado económicas a estos, para ponerse a pensar. Les dejo esa pregunta a ustedes. Escríbanmela, mándenmela en cualquiera de las redes sociales y vamos a ver qué sale, vamos a ver qué nos pueden decir ustedes y qué opinión tienen. Vamos a esta parte de la primera fase de la invasión. El inicio de la invasión, bueno, ustedes se acordarán que vimos aquella columna de blindados rusos que va en una formación de avanzada, donde no vimos absolutamente más que tanques en una línea avanzando sin ningún rumbo prácticamente. Esta línea llegó a tener 60 kilómetros de largo, en donde no hubo un movimiento de defensa, no hubo maniobras de ningún tipo por parte de la mecanizada, donde no hubo posicionamiento táctico ni estratégico de estas columnas de avanzada, ni tampoco vimos ninguna columna previa de logística establecida dentro de estas columnas de avanzada en la mecanizada. Voy a abrir unos paréntesis. Aquellos que no conocen la parte militar, normalmente una unidad de mecanizada, cuando entra al combate, previo a esto se han tirado las unidades logísticas que van establecidas o acantonadas de 0 millas a 50 millas. Durante ese proceso, los tanques, la mecanizada, los vehículos de combate, el avance de tropas, etcétera, básicamente entra a reabastecerse, tanto en combustible. Dentro de la parte norteamericana hay diferentes clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Normalmente la clase 1 contempla el POL,
Petroleum, Oil and Lubricant. Sería petróleo, aceite y lubricantes. Lo que se hace es que se lubrica y se llena otra vez el tanque de combustible. Posteriormente se carga de vuelta la munición o se revisa la munición que pueda faltar. Todo lo que es alimentación y pertrechos, llámese equipo que hace falta para los soldados de la mecanizada. Y hay incluso una morgue donde se entregan los cuerpos de aquellos que han caído para poder dárselos a sus familias. Hay un capellán, hay una unidad médica de asistencia e incluso creo que la clase 5 es la clase de descanso. Hay una zona de descanso y se le da a los soldados cigarrillos, caramelos, chocolates, revistas, periódicos, etc. Más o menos esa sería la parte logística operativa dentro de una unidad de mecanizada. Ahora muy bien, esto no lo vimos en ningún momento con el avance ruso en ese momento. Esto ha sido un punto de crítica para el ejército ruso. Ahora muy bien, simultáneamente a esto, febrero 26, observamos cómo 5.000 hombres caen a las orillas de Kiev. Entiendo que son unidades aerotransportadas, toman el aeropuerto de Antonov, que es también conocido como Hostomel, si no me equivoco. Y estos ataques empiezan a desarrollarse a las orillas de la capital. Y obviamente vimos ataques simultáneos desde el este, que es la parte de Luhansk y Donetsk, hacia el frente, y toda la parte sur, todo lo que es la provincia de Jersón y la parte de donde está el puerto de Mariupol, ¿no? Y todo el ataque fue simultáneo. Y con ataques a diferentes ciudades importantes en el oeste del país. Bien, todo este tipo de ataque fue desarrollado desde febrero 24, primer día de invasión, hasta abril 7. Yo obviamente critico a Rusia por haber atacado a Ucrania, empezado una guerra. Uno nunca sabe qué hay atrás de la puerta, pero lo critico rotundamente. ¿Por qué? Porque pues cuesta vidas humanas y no es justo. Sin embargo, la realidad de la vida, ya sea política, militar y económica, son completamente diferentes a lo que pueda ser mi crítica y mi opinión en este punto, por supuesto. Sin embargo, todo el mundo criticó a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia en un momento determinado, después de crear todo este ataque simultáneo, empezó supuestamente el ejército ucraniano a hacerlo retroceder. Se ha criticado al ejército ruso en el campo militar desde deficientes, ineptos, que no es la potencia militar que es, que resaltando las capacidades del ejército ucraniano, etc. Voy a hacerles aquí la primera incógnita. Si un ejército es capaz de coger 5.000 hombres y ponértelos a las orillas, prácticamente a unos cuantos kilómetros del centro y del corazón de la ciudad, de una capital de un país, tiene también la capacidad de poner no solo 5.000, sino 30.000 o 15.000 hombres y hubieran tomado Kiev. ¿Que no tenían capacidad militar? No, eso no es así. Rusia tiene la capacidad militar para poder meter 20.000 hombres a las orillas de Kiev como metió 5.000 y haber tomado Kiev de un día para otro o en un par de días. Ponle que las defensas ucranianas resistieran unos cuantos días, pero hubieran tomado la capital. Esto es, se los dejo una vez más ahí en el bolsillo, ¿no? En este punto de las críticas, yo personalmente discrepo completamente. ¿Por qué? Primero que todo, porque los militares rusos no son neófitos. Segundo, no son brutos. Y tercero, tienen una gran experiencia. Rusia existe hace más de 1000 años, señores. Y 1000 años es mucho, mucho tiempo. En estos 1000 años, vamos a hablar del siglo XV al día de hoy, en lo que son conflictos militares. Estos son los que yo me puedo acordar acá como para darles una idea. Primero tenemos que Rusia ha participado en guerra que ha sido la guerra ruso-persa, la guerra polaco-rusa, la guerra del Zarato ruso
la guerra ruso-japonesa, la guerra ruso-turca. O sea, tienen una experiencia amplia en el campo militar. Es una experiencia militar profunda. Y sus militares no están aprendiendo arte militar hoy día con la invasión a Ucrania. Están igualmente entrenados, preparados y capacitados como cualquier soldado y militar norteamericano. Son hombres que se preparan exactamente igual como cualquier graduado de West Point en los Estados Unidos. Veamos, el jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Gerasimov, no hablo ruso, pero bueno, es graduado en la Escuela Militar de Kazán. Se graduó en 1973, está activo en 1977 y esto a mí me da 50 años de experiencia militar. 50 años a donde él de una u otra forma ha estado involucrado en la guerra de Afganistán, en las dos guerras de Chechenia, en todas las guerras y los conflictos africanos que ha estado presente Rusia y en el conflicto sirio. O sea, no estamos hablando de un hombre que esté aprendiendo arte militar. Sergei Shoigu es el ministro de Defensa ruso en este momento. Es un hombre que tiene una preparación académica, es ingeniero civil, se dedicó al campo de la defensa civil y ha sido militar también. Ahora vamos a hablar de Vladimir Putin. Fíjense bien, ¿inepto? No, no creo. Ha sido primero un militar, con rango de coronel. Estuvo activo entre los años 1975 a 1991, si la memoria no me falla. Fue agente de inteligencia de la KGB. Es un hombre que estudió leyes, entiendo que es abogado. Su tesis la hizo en leyes internacionales y tiene un grado en economía. Aparte de todo, ha sobrevivido a 5 presidentes de los Estados Unidos, todos con políticas completamente disvariantes y opuestas y distintas una de las otras. Y aparte de sobrevivir a 5 presidentes en el campo político norteamericano, ¿no?, en el campo político internacional, también ha sobrevivido a otro tanto de presidentes por cada uno de los países de la OTAN y por cada uno de los países en desarrollo y demás. O sea, aquí no estamos hablando de que es un neófito, ni un incompetente, ni tampoco estamos hablando de que es un aprendiz a emperador. No, yo no lo veo de esa manera. Yo no percibo a Vladimir Putin en este punto. Perdón. Esto me parece que todas estas críticas a donde la prensa nos las inyecta y nos lo ha venido diciendo a través de un largo año, me parece que es y sería subestimar al enemigo. A un enemigo no se le subestima, a un enemigo se le analiza. Al enemigo no se le subestima, al enemigo se le estudia. A un enemigo no se subestima, se le aceptan los posibles errores y se le saca provecho de los errores que pueda tener. Entonces me parece que acá estamos subestimando al enemigo. ¿Qué es lo que yo he podido analizar en esta primera fase? Primero que todo, el ejército ruso es un ejército profesional. Todo ejército profesional, antes de realizar una acción militar, entra al concepto de análisis estadístico. Se hacen estimados estadísticos de cuántos hombres van a morir en las primeras 24 horas, cuántos heridos se tienen, cuánto va a costar, cuántas bajas en equipo y en material bélico va a costar la operación, y se va proyectando entre 24 horas, 48 horas, una semana, 15 días, un mes, 6 meses, un año plazo. O sea, tú antes de llevar a cabo una operación militar contemplas cuántos muertos vas a tener en 24 horas y a un año plazo, para ver y obviamente analizar todos los factores que puedan incluirse dentro de esta operación militar. Yo creo que basado en este principio de ciencia militar académico, los militares rusos también lo han hecho. Tendríamos que entrar a un concepto que se los voy a decir para el próximo episodio. Y recuerden que la guerra
es el arte del engaño. Los dejo con esa. Seguimos en el tercer episodio más adelante. Gracias por haberme acompañado, haberme escuchado, prestarme su atención. Estamos conectados. Suscríbanse y miren el video anterior y esperen el que viene. Chao. Que sigue más interesante.